Como un viento recio, como un fuego que abraza, así es Él, así es Él, como grandes aguas que no se contienen. Así es Él, así es Él, es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Aquí está, lo puedo sentir. Que abraza, aquí está, como un viento recio, como un fuego que abraza, así es Él, así es Él, como grandes es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Seguimos con agosto, mes de la Biblia. O sea, seguimos hablando de la palabra del Señor. Tantas cosas que hay que decir sobre la palabra de Dios. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias. Les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y juntos vamos a analizar todos estos aspectos o muchos de estos aspectos que necesitamos como hijos de Dios. Y aún aquellos que no han entregado su vida al Señor Jesucristo, se requiere que escuchen esto, porque muchas personas están muy ajenas a lo que es la palabra de Dios. Si conocieran lo que es la palabra de Dios, tal vez más pronto entregarían su corazón al Señor. Porque
La Biblia no es como cualquier libro. No es un libro, es el libro. Es único, no hay otro como la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios. Y bueno, hemos estado estudiando cómo leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, el libro, la Biblia, no se lee como cualquier otro libro. No. Hay una forma que estuvimos viendo esta semana pasada. Pero ahora conviene meditar, estudiar, revisar cómo interpretar la palabra de Dios. Y es absolutamente necesario saber cómo interpretarla, porque toma en cuenta que la Biblia fue escrita, por lo menos el Antiguo Testamento, hace 3.500 años. Bueno, y el Nuevo Testamento, 3.600 años. Hace muchísimos años. Por alrededor de 40 escritores, en culturas distintas, en posiciones económicas y sociales distintas, en situaciones distintas, en países distintos. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto para poder interpretar la palabra de Dios. Pero sobre todas las cosas, toma en cuenta lo siguiente. Dice 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y ya mencioné en ocasiones anteriores que la palabra inspiración aplicada a la palabra del Señor no es la inspiración común que tienen todos los que escriben. Es una inspiración divina. Es decir, que Dios puso esa inspiración. Dios puso eso en los corazones, el Espíritu Santo en los escritores de la Biblia para que escribieran, número 1, lo que Dios quiso que escribiera. Número 2, sin error. Número 3, sin omisión. Entonces, podemos nosotros confiar plenamente en la palabra de Dios porque fue escrita por inspiración divina. Bien, pero ¿cómo debemos nosotros interpretar la palabra del Señor? Porque, repito, no solamente es cuestión cultural, también es cuestión idiomática. ¿Qué es lo que quisieron decir cuando se escribió la Biblia? Mire, en esta semana voy a hablarle de 6 formas para interpretar la Biblia. El número 1 es esta. Acepte el sentido literal de las palabras. Acepte el sentido literal de las palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Al leer la palabra del Señor, lo primero que tiene que hacer es aceptarlo tal y como dice. Ahora, si la misma palabra de Dios, el contexto o la comparación con otras partes similares de la Biblia, le lleva a la conclusión de que no se puede tomar así exactamente como está, sino que es figurado, entonces ya no se tomará literal, sino figurado. Así que entonces, siempre que lean la palabra del Señor, hagas estas preguntas. ¿Qué dice? Y 2, ¿qué quiere decir? En otras palabras, ¿es literal o es figurado? ¿Es tal y como dice así la palabra de Dios o es figurativo? Tenemos que determinar esto al estudiar la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, en Lucas 16, 19 y 20 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también
un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¿Es literal o es figurado? ¿Es exactamente como dice? ¿Es una historia o es una parábola? Porque una parábola es sencillamente una ilustración. Nos ilustra con cuestiones terrenales lo que ocurre en el ámbito espiritual. Y le voy a poner otra porción bíblica. San Mateo 13:3 dice: les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué diferencia hay entre estos versículos? En los primeros dice, había un hombre rico. Había. O sea, que hubo. Y luego cuando se refiere a Lázaro, dice también, había también un mendigo. Y además añade, llamado Lázaro. Eso de que mencione que había, ya nos da la clave para pensar que se trata de una historia. Y lo que nos da el nombre de Lázaro, se trata de una historia, no se trata de una parábola. Muchísimos cristianos han considerado esta porción bíblica como una parábola, pero yo siempre he insistido en que se trata de una historia y no de una parábola. Ahora, dentro de la narración de esta historia hay aspectos figurados, parabólicos, pero en general es una historia porque dice, había un hombre, había un mendigo llamado Lázaro, había. Entonces, es una historia. Sin embargo, en la otra porción bíblica de Mateo 13:3, dice, ahí mismo nos da la clave, les habló muchas cosas por parábolas. Pues ahí ya nos está diciendo que es una parábola, o sea, una enseñanza terrenal que ilustra un aspecto espiritual, diciendo, el sembrador salió a sembrar. Pero aquí no nos dice cómo se llamaba el sembrador. ¿Cuál sembrador? Pues uno de tantos sembradores. No específicamente Joás, Jonatán, Josué, en fin, no nos da un nombre de persona, un nombre personal, sino el sembrador salió a sembrar. Y además aclara, les hablaba con muchas parábolas. Así que esta se trata de una parábola. Entonces, siempre que leamos la Biblia, vamos a procurar establecer, definir, ¿es literal o es figurado? ¿Es tal y como lo dice? ¿O qué es lo que nos quiere decir? El Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. No podemos pensar que se trata de una puerta de madera o de metal, pero que es una puerta con su llave, con su chapa. No, no es. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es decir, yo soy yo soy el que produzco las uvas. Vamos a pensar en una planta, en un árbol de uvas. No, simplemente lo está hablando en forma figurada, que nosotros nacemos de él, ¿verdad? Él es la planta y nosotros somos las uvas, y que tenemos que estar dependiendo totalmente de él. El que está separado de ese arbusto, pues obviamente no tendrá vida, ¿verdad? Las uvas tienen que estar completamente dependiendo de ese arbusto para que nazcan y se desarrollen. Entonces, hay que tomar la palabra de Dios primeramente en forma literal. Pero si el mismo texto o el contexto nos indica que es figurado, pues entonces ya lo tomaremos en forma figurada. Mientras tanto, toma en cuenta esta primera regla para interpretar la Biblia. Acepte el sentido literal de las palabras. Y voy a otra cosa en relación con esto. De que hay ideas que nos parecen ilógicas,
Pero si así lo dice la Biblia, pues yo lo creo con todo el corazón, porque no me da pie para pensar que es figurado. Por ejemplo, en lo que acabo de mencionar, que cayeron los muros de Jericó, porque el Señor quiso tumbar esos muros y cayeron a plomo, se hundieron esos. Y sabe que yo tuve la bendición de visitar Jericó y efectivamente ahí están hundidos los muros. Así que lo creo con todo mi corazón, lo creí siempre, y al visitar Jericó, que vi los muros, pues entonces confirma lo que yo ya creí con todo mi corazón. Así que acepte literalmente lo que dice la palabra de Dios, salvo que el contexto o que el mismo texto nos indique que es figurado, entonces lo tomaremos figuradamente. Vamos a seguir hablando acerca de cómo interpretar la palabra de Dios. Mientras tanto, vamos a orar pidiendo que el Espíritu Santo, sobre todo el Espíritu Santo, nos ilumine para entender la palabra del Señor. Padre, en tus manos nos estamos encomendando, rogándote que nos ilumines, que nos auxilies, que nos aclares lo que dice tu santa palabra. Señor, nos entregamos en tus preciosas manos. Sobre todo te estoy rogando por aquellos que todavía no han entregado su corazón a ti, que puedan recibir literalmente tus palabras de que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que, Señor, ahora entreguen su corazón a ti y que tú los salves, que los perdones, que los cambies y que los hagas nuevas personas. En tus manos te los estoy encomendando. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Toda esta semana vamos a hablar acerca de cómo interpretar la palabra de Dios. El día de mañana vamos a hablar de compare un pasaje con otro. Mañana se lo explico. Es tan sencillo, pero compare un pasaje con otro. A las 7 de la noche, Facebook, Iglesia en la Trinidad. Nos vemos entonces el día de mañana a las 7 de la noche. Quédate conectado y comparte de este mensaje lleno de vida. Búscanos en Facebook, YouTube y Spotify como Iglesia La Trinidad o La Trinidad de Juárez. No te pierdas el mensaje de vida todos los días a través de nuestras plataformas digitales, de lunes a domingo a las 7 de la tarde. Ya tenemos servicios presenciales, miércoles 6 de la tarde y reunión de jóvenes los sábados a las 4 de la tarde. Los domingos tenemos 3 servicios, 10 de la mañana, 11:30 de la mañana y 1 de la tarde. La dirección de la iglesia es Rafael Velarde, esquina con Francisco Sarabia, zona centro, en Ciudad Juárez, Chihuahua. O bien puedes visitarnos en El Paso, Texas, en la iglesia Jerusalén. Reunión de jóvenes los viernes a las 7 de la tarde y domingos a las 4 de la tarde, en el 4300 de la calle Yandel. No lo olvides, quédate conectado.